Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Les habla su hermano en Cristo, Juan Carlos Umaña González. Para mí es un honor, es un privilegio el poder compartir un pequeño mensaje, un pequeño tema con ustedes. En este jueves por la tarde estamos en vivo desde acá, Barba Heredia, calle Los Espinos, Barba Heredia. Y de verdad, feliz con Dios porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que normalmente suceden, estamos contentos, estamos felices por la oportunidad que Dios nos da de poder vivir, de poder salir adelante. Eso para nosotros representa una gran alegría, ¿verdad? En nuestro corazón y sobre todo un agradecimiento. Y un día estoy leyendo un poquito la palabra del Señor, ponía a ver un poquito sobre los apóstoles, ¿verdad? Sobre los discípulos de Jesús. Y me ponía a pensar que conforme leía me daba cuenta que ellos luego fueron personas extraordinarias, pero ellos antes que Jesús, incluyendo cuando Jesús los llamó, eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Y me ponía a ver que Dios nos da capacidad al ser humano, ¿verdad? Cuando el ser humano entiende qué es el llamado del Señor, cuando el ser humano entiende lo trascendental del significado de un llamado, es cuando el ser humano empieza a tener la posibilidad de hacer cosas que antes no hacía. Y entonces yo me ponía a ver cómo Jesús llama a aquellos hombres que luego llamó discípulos y cómo les cambió la vida, porque la Biblia dice que algunos eran pescadores, que otros eran cobradores de impuestos y eran hombres que tenían diferentes formas de vivir, diferentes formas de ser, de pensar y de todo. Entonces, a mí me llevaba a la meditación del cómo Dios les transformó, a través de Jesús, cómo Dios les transformó sus vidas, cómo fueron cambiando sus vidas y llegó al punto que un día ya no fueron más aquellos hombres que un día fueron. Entonces, esta palabra el Señor la ponía en mi corazón y este tema yo le puse un llamado sin imagen y una formación por la fe. O sea, un llamado sin imagen y una formación por la fe. Así le puse como título a este tema. Porque como le decía, la Biblia dice que los hombres a los cuales llamó Jesús eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que tenían diferentes formas de vivir, pero vivían dentro de una vida normal del mundo, como posiblemente la vivamos usted y yo. Y no había nada extraordinario, en cada uno de ellos no había nada extraordinario, no había algo que uno podía decir, bueno, es que a este lo llamó porque era esto, no. Sencillamente, bueno, y esto me trae a la memoria el versículo que dice que de lo vil y menospreciado del mundo llamó Dios para avergonzar a lo sabio, dice. Y bueno, si algo había en aquel tiempo, precisamente eran personas que se creían sabias, ¿verdad? Como los escribas, los fariseos, habían un montón de personas, los judíos, ¿verdad? Que ellos se creían muy sabios, creían que ellos podían, ejercer la ley de Dios, y miraban a las personas por encima de los hombros. Sin embargo, cuando Jesús empieza su ministerio, Jesús no llama a hombres sabios, Jesús no llama a aquellos hombres que estaban metidos en diferentes templos, sino que empieza a llamar a hombres que, como le digo, eran hombres que eran pescadores, que otros eran cobradores de impuestos, pero eran hombres, algunos eran hombres de muy mal vivir, algunos tenían muy mal carácter. Sin embargo, a mí me llama la atención de cómo Jesús
transforma la vida de aquellos hombres, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que yo les quería compartir. Dice que hoy muchos de nosotros somos como aquellos hombres y bueno, y aquellas mujeres de aquel tiempo, comunes y corrientes. Muchos de nosotros hoy, al igual que aquellos hombres que luego Jesús llamó discípulos, tenemos la oportunidad también de ser llamados por el Señor, para servirle al Señor. Y eso nos tiene que llevar, nos tiene que llenar de alegría, de gozo, de saber que posiblemente un día seamos personas que ya no vivamos para agradar al mundo, sino agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, vamos a encontrar que vamos a ser personas muy diferentes. Pero, ¿cómo fue que, tal vez usted se pregunta, pero cómo fue que hizo Jesús para formar una identidad en aquellos hombres que luego llamó discípulos? No era fácil la tarea. Jesús formó a aquellos hombres que luego llamó discípulos con una visión que tenía que ver con ganárselos, consolidarlos, discipularlos, capacitarlos, para luego enviarlos, que fue lo que hizo al final. Pero como vemos, primero dice que se los ganó. Es decir, Él los invitaba como aquellos pescadores, ¿verdad? Que Él los invitó y les dijo, venid y os enseñaré a ser pescadores de hombres. Él los invitaba. ¿Cómo los consolidaba? Los consolidaba andándolos con Él. Él caminaba con ellos y donde quiera que Él iba los llevaba a ellos. Era una forma de consolidarlos. Los discipulaba ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios. Les enseñaba la obediencia a Dios. Les enseñaba a hacer las cosas bien. Les enseñaba a tener misericordia por las personas. Les enseñaba a no juzgar. Les enseñaba a no condenar. Era una de las formas, o de las muchas formas que Él utilizaba para discipularlos. ¿Cómo los capacitaba? Los capacitaba a través de su autoridad, con la autoridad con que Jesús hacía las cosas. Era una forma de capacitarlos, era una forma de irles empreñando en ellos la identidad que tenía Él, el carácter que tenía Él. Y luego dice la palabra que los enviaba, pero eso ya es un poco más adelante. Pero era la forma en que Jesús utilizaba para cuando Él llamaba a una persona. Él se los ganaba, primero le daba esa confianza, luego los consolidaba andando con ellos, llevándolos a diferentes lugares, luego los discipulaba con la palabra de Dios. Luego los capacitaba con su carácter, con su autoridad. Él los capacitaba. Y dice que luego, una vez que los vio formados, los envió, como dice Marcos. Dice que Él pasaba largo tiempo con ellos. Dice que Él siempre estaba con ellos en diferentes lugares. Les transmitió su carácter, la fe, su amor, la esperanza, la paz, su alegría. Parte de la enseñanza fue hacer señales, prodigios, milagros. Dice que expulsaba demonios, sanaba enfermos, caminaba sobre las aguas. La forma en que Jesús los enseñaba y los capacitaba era a través de las cosas que Jesús hacía. Esa era la forma en que Él fue capacitando a aquellos hombres que luego, más adelante, Él los llamó discípulos. Dice que una de las formas en que Jesús enseña su ministerio a sus discípulos, dice que Él hacía jornadas de evangelización, donde no solo exponía la palabra de Dios, sino que Él ministraba con la palabra de Dios. Eran tiempos que se utilizaban para sanidades, para expulsar demonios, pero también era la forma en que Jesús instruía a sus discípulos. Esa era la forma de instruirlos, era la forma de capacitarlos.
era en la forma que él hacía las cosas. Eso fue creando una credibilidad en cada uno de ellos hasta el día en que se dieron cuenta que realmente no caminaban con un hombre, sino caminaban con el Hijo de Dios. Usted y yo tenemos esa posibilidad de que el Señor nos capacite a través de su palabra. Y podemos entender algún día que ya no caminamos como hombres, sino como personas de Dios, como hijos de Dios. No es lo mismo caminar en el mundo como camina el mundo, que caminar en el Espíritu como caminaba Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y cada vez que terminaba, dice, habían sanidades para expulsar demonios, pero también era la forma en que Jesús instruía a sus discípulos. Y él, cada vez que terminaba esas jornadas de evangelización, Jesús los veía cada vez más preparados. Por eso él les decía, y cosas mayores harán en mi nombre. Eso les decía Jesús. Y cosas mayores harán en mi nombre. Hoy Jesús le está diciendo a usted que está ahí, que si usted se deja guiar por el Señor, que si usted se deja instruir por el Señor, grandes milagros van a suceder en su familia, en su vida. Porque a través de usted el Señor llevará esa agua donde hoy hay sequedad. A través de usted el Señor llevará esa agua donde hoy hay ansiedad. Él puede saciar como sació a la samaritana con su agua. Y usted puede ser un instrumento. Si usted se deja hoy ser llamado por el Señor, escuchar la voz del Señor y querer ser parte de un instrumento que el Señor no solo va a usar para cambiar su vida, sino para cambiar la vida de su familia. Yo le quiero decir a usted que si usted vive situaciones difíciles en su hogar, en su familia, hay alguien que no está caminando bien en su familia, yo le quiero decir a usted que Dios le puede usar a usted como instrumento para que aquella persona se vuelva a Él y deje sus malos pasos. No hay nada imposible para Dios. Cuando en un hogar, en una familia, hay alguien que está caminando en el Espíritu, hay alguien que está caminando en el nombre de Jesús, grandes cosas pueden suceder en su hogar. Por eso el Señor hoy está llamando y usted me dice, pero es que Jesús no está hoy aquí. Porque Jesús estaba en aquel tiempo y Él llamó a aquellos hombres y nos instruyó y los hizo sus discípulos. Yo le quiero decir a usted que Jesús sí está aquí. Él está a través del Espíritu Santo. Él quiere morar en cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo caminemos en el Espíritu. Cuando en una casa, en un hogar, hay alguien que está caminando en el Espíritu, créame que las señales y los prodigios le seguirán. Créame que grandes cosas están por suceder en su vida y también en la vida de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jesús los veía cada vez más preparados y por eso Él les decía, cosas mayores harán que mí en mi nombre. Hoy Jesús no está, como les decía, queridos hermanos, físicamente, pero sí está espiritualmente. Es a través del Espíritu Santo donde Jesús puede caminar con nosotros. Amén. San Juan 14, versículos del 15 al 17, usted puede encontrar esa palabra que le estoy diciendo. La visión de Jesús sigue más viva que nunca. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ganar, consolidar, discipular, capacitar y enviar. Hoy el Señor nos quiere ganar. Hoy el Señor quiere que usted y yo nos dé más gusto el estar escuchando su palabra, el estar escuchando sus enseñanzas, que tal vez el estar escuchando un partido de fútbol, que no es malo, porque yo no le voy a decir a usted que ver, jugar o oír un partido de fútbol es malo, no es malo. Lo que es malo es que sea nuestra prioridad, que se convierta en nuestra prioridad antes que el Señor. Pero el Señor se lo quiere ganar, ¿cómo? A través de su palabra.
Cuando usted escucha la palabra y a usted le gusta, usted siente que le está ministrando su corazón, usted siente que se sintió bien cuando escuchó esa palabra, es que el Señor se lo está ganando. Ajá. ¿Y cómo quiere el Señor consolidarlo a usted? ¿Cómo es que quiere el Señor consolidarle a usted su vida? Por medio de que quizás usted hoy escuchó una palabra y le gustó, ya mañana quiere volver a oír otra palabra y pasado mañana quiere oír otra palabra. Cuando usted se da cuenta, ya papito Dios se lo ganó a usted y ya usted es una persona consolidada, y ahí es donde va a empezar el discipulado del Señor sobre su vida. Ahí es donde el Señor va a empezar que a través de cada tema que Él va a dar, de cada palabra que Él va a dar, le va a discipular su vida, ¿sí? Y luego le va a capacitar. ¿Por qué? Porque el pensamiento del Señor, cuando hace un llamado, el pensamiento del Señor es que este llamado sea como aquella semilla que dice que cayó en buena tierra, que germinó y que dio mucho fruto. Eso es lo que el Señor quiere, que usted sea como aquella semillita que cayó en buena tierra. Y entonces a través de usted otros van a escuchar la palabra del Señor. Y esa es la forma cuando el Señor dice, bueno, ya está Mayelita, ya está preparada para ir y ministrar la palabra a otras personas. Mayelita, ya usted le puede hablar perfectamente a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo te voy a instruir. El Señor te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y así como estuvo con Josué y así como estuvo con Moisés, estará con usted, y Él le va a respaldar siempre para que usted pueda ser un instrumento para la salvación de su familia. Al igual que para usted, Álvaro Montero, igual usted puede ser un instrumento del Señor cuando usted se deja ganar por el Señor, se deja consolidar por el Señor, se deja discipular por el Señor, se deja capacitar por el Señor. Usted estará listo para ser enviado y llevar el mensaje del Señor. Es la forma en que el Señor trabaja. Así es que, ¿quién dice que usted y yo no podamos ser llamados? Si aquellos hombres, dice la Biblia, que Jesús llamó y que luego los llamó sus discípulos, eran hombres comunes y corrientes, como usted y como yo. A grandes mujeres que el Señor llamó también, como Ana, Ruth, también eran mujeres comunes y corrientes. Sin embargo, tuvieron un llamado del Señor, y por eso el Señor las utilizó, las hizo sus instrumentos, y a través de ellas también el Señor llevó mucha palabra, y por ahí dice la Biblia que hasta hubo una salvación de un pueblo por medio de una mujer, ¿verdad? Entonces, las mujeres también son importantes, que sean llamadas, que sean instruidas, que sean ganadas, ¿sí? Que sean consolidadas, que sean discipuladas, que sean capacitadas y luego enviadas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jesús los vio tan capacitados que Jesús, cuando ya había caminado diferentes jornadas con ellos, porque Jesús los llevaba con él cuando a él iba. La Biblia habla de que Jesús siempre iba por muchas ciudades. Eso dice la Biblia, que Jesús iba por muchas ciudades llevando la palabra, llevando el evangelio. Pero conforme iba por esas ciudades y llevaba la palabra, dice que los enfermos, los endemoniados, los paralíticos, los ciegos, los cojos, dice que venían a él. Entonces ahí ocurrían los milagros. Y entonces Jesús era la forma en que los instruía a ellos. Jesús les enseñaba el ministerio que él tenía, que era el ministerio de Dios. Y Jesús les enseñaba y les decía, grandes cosas harán en mi nombre, les decía Jesús. Y una vez que Jesús los vio capacitados, Jesús les dijo en Marcos 16:15, ¿verdad? Les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos quiere formar para que nosotros podamos ser parte de llevar el mensaje de salvación, no solo a nuestra familia, sino a
a que todas aquellas personas en las cuales Dios nos ponga de frente. Usted sabe que hoy hay muchas personas que están necesitando una palabra. Hoy hay muchas personas que lo único que necesitan es un abrazo y que les digan que Jesús los ama y que ellos pueden tener la capacidad de ser instrumentos para el Señor. Amén. Por eso el Señor está haciendo un llamado y nos quiere capacitar, nos quiere ganar, nos quiere consolidar, nos quiere discipular, nos quiere capacitar y nos quiere enviar. Esa es la forma en que trabaja Dios con el ser humano. Dios no se baja del cielo y viene y se presenta delante de usted y le dice lo que tiene que hacer. No, Dios necesita instruirle a usted. Dios necesita que usted sienta un verdadero llamado. Dios necesita que usted sienta que este es el día, que este es el momento el cual Dios escogió para hacerle un llamado a su vida y que a partir de hoy usted sea una persona que empiece a llevar esa agua, o sea, esa palabra, que hay personas que tienen sed, que no pueden saciar su sed, hay personas que hacen una cosa, hacen la otra, no son felices, siguen con una gran ansiedad en su corazón y es que son personas que necesitan de esa agua que el Señor hoy nos ofrece, de la agua que el Señor le ofreció a la samaritana, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que si Dios nos llama, Él nos va a ganar primero, nos va a consolidar después, nos va a discipular después y nos va a capacitar después y luego nos va a enviar. Estaremos listos, como les dijo Jesús a sus discípulos en Marcos 16:15, ¿verdad? Les dijo entonces, id por todo el mundo, ¿verdad? Y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Tal vez usted se ha preguntado, ¿cómo puedo ser llamado por Dios? Tal vez usted se pregunta eso, ¿cómo puedo ser llamado por Dios? El llamado de Dios no ocurre en un lugar específico, queridos hermanos, no. El llamado de Dios nunca lo sabremos dónde el Señor va a hablar a nuestro corazón y dónde será donde esté aquel milagro que Dios hizo en nuestra vida cuando nos llamó. Nunca sabremos el lugar ni en dónde el Señor nos puede llamar, pero sí debemos de estar siempre preparados para que cuando eso ocurra, el Señor haga grandes cosas, haga la transformación en nuestras vidas. Un llamado puede ocurrir a través de una enfermedad. Hay muchas personas que a través de una enfermedad volvieron su corazón a Dios y cambiaron sus vidas. Y el Señor las sanó y dieron testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Un llamado también puede ocurrir en un momento difícil por haber perdido una relación o a un ser querido. Es una de las formas que Dios puede usar para hacer un llamado a aquella persona. También podría ocurrir a través de un bien material. Al haber perdido un bien material, ¿cuántas personas un día se dieron cuenta que realmente por lo que tanto lucharon no era tan importante? Porque en un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo y al final se dieron cuenta que al final lo más importante es tener a Dios y que cuando Dios está con nosotros vamos a tener lo más importante y lo más necesario en nuestra vida. Un llamado puede ocurrir perfectamente mediante eso, mediante una frustración por haber perdido un negocio, por haber perdido alguna empresa o qué sé yo, alguna cosa, algún bien material. También podría ocurrir a través, como le decía, de un bien material. Usted sabe que, por ejemplo, Pedro, ¿verdad? Simón Pedro encuentra el llamado del Señor. ¿Dónde lo encuentra? Lo encuentra en una frustración, ¿sí? Simón Pedro estaba frustrado, había ido a pescar, no había pescado nada, estaba cansado. Y sin embargo, es ahí donde el Señor lo llama y es ahí donde el Señor le cambia su vida y en lugar de hacerlo un pescador de peces, lo hace un pescador de hombres. Ahí ocurrió el llamado de Pedro. También vemos cómo Natanael encuentra su llamado estando debajo de una higuera, sí, porque es la forma en que el Señor lo llama. El Señor utilizó a Felipe y es la forma en que él llamó a Natanael, ¿verdad? Natanael con todas sus dudas diciendo puede salir algo bueno de Jerusalén o de, no sé.
Pero ese fue el llamado que el Señor hizo. Fue en la forma en que Natanael encontró el llamado. El profeta Elías, por ejemplo, encuentra su llamado cuando se presentó ante el rey y le dice: vive Jehová Dios, que no habrá lluvia ni rocío más. Esa fue la forma en que el profeta Elías también encontró su llamado. Yo le quiero decir a usted que usted y yo nunca sabremos el lugar exacto, ni la hora, ni el día, ni el año, ni el mes, ni el momento en que nosotros podemos encontrar ese llamado. Nunca lo vamos a saber, pero Dios sí lo sabe. Por eso necesitamos estar preparados para que ocurra ese cambio, esa transformación en nuestra vida a través de un llamado. Hay cosas increíbles. Un llamado suele ocurrir donde menos uno se lo espera. ¿Sabe qué? Hoy le quiero contar, no sé si un testimonio o una anécdota que me ocurrió hoy precisamente. Sí, hoy 29 de febrero. Mire, estaba yo por un lugar que se llama Barrio San José, en Alajuela. De pronto sentí como la llanta se me ponchó, o sea, se me estalló. Y me tocó que parar el carro porque si no la llanta se iba a moler. Entonces, ya buscando ahí, viendo a ver cómo cambiaba la llanta, había por allí un muchacho de los que hoy la gente llaman indigentes. Y el muchacho se acercó a mí y el muchacho se vino para donde yo estaba. Y me dice: patroncito, me dice, necesito ganarme el traguito. Así fue como me dijo. Me dice: ¿por qué no me deja? Yo le ayudo a cambiar la llanta y usted me regala algo. Es interesante porque como le digo, un llamado suele ocurrir donde uno menos se lo imagina y con quien uno menos se lo imagina también. Resulta que este joven, mientras se agachó a ayudarme a cambiar la llanta, me decía: es que yo no valgo nada, vale más bueno, ahí dijo una palabrota, ¿verdad? Vale más un animal que yo, me decía, yo no valgo nada, porque ¿cómo es posible que yo ande aquí en las calles? Esto no es para mí, yo no sé qué me ha pasado y no sé qué me ha ocurrido. Hoy no valgo nada, yo fui esto en un pasado, yo fui lo otro, tenía esto, tenía lo otro, y hoy estoy en la calle y yo no valgo nada. Yo le dije: no es así. Usted no puede decir que usted no vale nada porque usted es un ser humano. Y Dios le dio a usted un nombre y Dios le dio a usted vida. Si usted hoy está vivo y usted está sano, es porque Dios así lo ha querido, y si Dios así lo ha querido es porque usted vale mucho, usted es una persona importante y lo va a hacer más adelante con más razón, hasta para su propia familia. Así es que deje de quejarse y decir que usted no vale nada, porque usted vale el precio que Jesús pagó en la cruz por usted y por mí. Y entonces él hablaba de eso y yo le decía: el Señor no tiene la culpa de que usted hoy ande en la calle. Usted hoy anda en la calle porque usted decidió andar en la calle. Usted un día tomó una mala decisión y sencillamente eso es lo que lo tiene hoy sumido en esto. Pero eso no quiere decir que usted no se pueda levantar, que usted no pueda salir adelante. ¿Por qué? Porque si Dios le dio la oportunidad es porque usted lo puede hacer. Usted me puede decir que ya usted no tiene oportunidad, porque él me decía que ya no tenía ninguna oportunidad, que no valía nada. Yo le decía: si usted estuviera en un hospital allí con todas las mangueras y estuvieran a punto de desconectarla y le llegaran y le dijeran: mire, lo siento mucho, pero ya no hay nada que hacer por su vida. Entonces sí, usted no tendría nada que hacer, pero usted, le digo, usted lo veo sanito, lo veo fuerte, usted puede salir adelante. Usted lo que necesita es agarrarse de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas, le decía yo al señor, al muchacho, hay cosas que usted y yo, aunque querramos, muchas veces sacarla de nuestras vidas, no podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, tenemos la voluntad, pero no tenemos la fuerza. Entonces hay cosas que usted tiene que venir al Señor y decirle: Señor, yo ya no puedo más, yo te entrego esto, ayúdame, dame las fuerzas, dame la fortaleza. Y mire qué bonito, porque cuando yo le decía esto a este joven o a este muchacho, el muchacho empezó a llorar, el muchacho se quebrantó. Era un muchacho que al principio tenía una mirada como violenta, ¿verdad? Y yo decía: si le hablo de Dios es capaz que me pega.
Pero bueno, el Señor me puso a hablarle y yo le entré, yo le hablé de Dios y lo que Dios puede hacer por la vida de él. Y sencillamente ese muchacho se quebrantó. Y ese muchacho hizo la oración de fe conmigo. Y él oró conmigo. Y ese muchacho recibió al Señor Jesús hoy, con lágrimas en sus ojos. Él recibió al Señor Jesús hoy. ¿Qué le quiero decir esto? Para ese muchacho, hoy Dios le llamó. Hoy ese muchacho tuvo un llamado ¿a qué? A cambiar su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad a todos de poder cambiar nuestra vida. A través de un llamado del Señor, Dios puede restaurar nuestra vida. Dios puede quitar todo aquello que nos hace daño, todo aquello con lo que hacemos daño a otras personas. Dios lo puede quitar, Dios lo puede curar, Dios lo puede sanar, pero tenemos que darle el valor y la importancia a lo que significa un llamado de Dios. Cada uno de nosotros hoy no está exento a un llamado de Dios. Porque Dios no quiere que usted y yo nos perdamos en esta vida y que a través de nosotros se pierda nuestra familia. No, por eso Dios sigue llamando. Por eso hoy muchas personas como este joven que me encontré hoy y que me ayudó a cambiar esa llanta, por eso ese joven a través de eso, ¿sabe? Eso no fue casualidad que a mí se me estallara la llanta en ese lugar, precisamente donde estaba él tirado por allá debajo de un palo, de un árbol, perdón. Sí, ahí estaba él tirado cuando se me estalló la llanta, se me ponchó la llanta. Eso no fue una casualidad. Sencillamente el Señor quería que yo fuera un instrumento para que él escuchara el llamado de Dios sobre su vida. Y cuando yo vi a ese joven quebrantarse, llorar y orar, yo dije, valió la pena que se me ponchara la llanta, valió la pena que se me estallara la llanta. Lo abracé y le dije, Jesús lo ama y Dios hoy le está dando una nueva oportunidad. Y él dijo, yo voy a tratar de cambiar mi vida porque yo no quiero seguir así, no quiero que mi familia me vea así. Porque mi familia, cuando no me ha visto en la calle, me ven bien, me tratan bien, pero cuando me han visto en la calle, me ignoran, dice, y me tratan mal. Dios no quiere eso. Dios quiere que sus hijos sean felices, con mucho o poco. Por eso yo les quería hablar de lo que significa un llamado del Señor, de cuál es la visión del Señor, cuál es la forma en que el Señor utilizó para ganarse a aquellos hombres, hombres de mal carácter, hombres que tenían malas costumbres, y que Jesús los llamó un día y luego los hizo sus discípulos y luego los envió, y gracias a ellos hoy conocemos el Evangelio por el Espíritu Santo que Dios ha instruido a través de ellos y nos ha instruido a nosotros. Usted y yo somos personas que Dios quiere ganarse, que Dios quiere consolidar, que Dios quiere discipular, que Dios quiere capacitar, porque Dios los quiere enviar. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.